¿Cómo le va? Muy buenas noches. Día viernes, un viernes diferente. Usted ya lo notará por el hashtag que le vamos a proponer, que es ParanormalMB. Porque a pedido de múltiples mensajes que nos han llegado de nuestros televidentes, a través del correo, a través del WhatsApp, también a través del Twitter, que nos han pedido que abordemos esta temática, y para eso traemos esta noche a una pareja muy especial. Ellos ya han estado con en nuestro programa, entre otras cosas se dedican también a realizar exorcismos. Estamos hablando de Madame Aguamarín y Josep Riera. Bienvenidos ambos. Gracias, bueno. Gusto de tenerlos acá. Y también está con nosotros alguien que durante mucho tiempo perteneció al programa, también un estudioso de los fenómenos paranormales y que ha tenido la oportunidad de vivir experiencias bastante aterradoras en su vida. Estamos hablando de Freddy Alexis. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo están, gente en sus casas? ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Joseph Aguamarín. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Buenas noches. Sin duda, esto siempre se tratará de la lucha entre el bien y el mal. Vamos a ver una nota introductoria y luego comenzamos a analizarlo esta noche acá en Mentiras Verdaderas. En las dimensiones más profundas y desconocidas de nuestra existencia, una batalla de miles de años de duración aún se sigue librando. El choque de fuerzas entre el bien y el mal, entre demonios y entidades celestiales, está muy lejos de terminar. Desde el día en que los ángeles caídos fueron expulsados del cielo tras rebelarse ante Dios, desde ese momento es que merodean entre el infierno y la tierra como demonios, buscando poseer a la gente por medio de sus debilidades y sin la intención de abandonar lo conquistado. Para expulsarlos, la Iglesia Católica los combate por medio del exorcismo, una práctica que se remonta a los tiempos de Jesús y que sigue presente hoy más que nunca. Para esto, las oraciones en latín, los crucifijos y el agua bendita son algunos de los elementos fundamentales para la liberación, que a veces dura meses e incluso años. Otro de los fenómenos que ronda y pesa en la vida de las personas es la magia negra y los fantasmas. No existe duda que ambas manifestaciones, en algunos casos, son verdaderos estorbos que dificultan la rutina del día a día y que requieren complejas metodologías de sanación que en Chile, Josep Riera y Madame Aguamarín practican desde hace años con resultados y experiencias de todo tipo. Por esto es que este viernes sale a la luz todo sobre el exorcismo, la magia negra y los fantasmas. Una batalla milenaria que intentaremos dilucidar esta noche en Mentiras Verdaderas. Claro que sí, tenemos harto material para compartir con ustedes y también la posibilidad de ir canalizando algunas de las grandes dudas que vayan surgiendo. El exorcismo como una lucha entre el bien y el mal, una manifestación más de una pugna de poderes. Joseph, ¿cómo podríamos señalar o decirle a la gente sobre una palabra y un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero qué es realmente un exorcismo? Un exorcismo realmente es una oración o un conjunto de oraciones acompañadas de determinados ritos para sacar a un espíritu del cuerpo de una persona. Y por lo tanto hay exorcismos de la Iglesia Católica, los más conocidos, los más popularizados por el cine, etcétera, pero también todas las religiones, todas las culturas tienen sus exorcismos. Hay el exorcismo de los judíos que se hace con el shofar y el Salmo 91, hay el exorcismo árabe que se hace con diversas oraciones también del Corán, varios salmos concretos que son oraciones concretas para sacar al espíritu, y hay exorcismos de los curanderos en todas las tribus, en todas las culturas, y por supuesto exorcismos laicos. ¿Y cómo aprendieron ustedes el proceso de un exorcismo? ¿Tienen maestros? ¿Se estudia, se aprende en algún lugar?
Bueno, yo particularmente estudié teología en un seminario, estuve a 6 meses de ordenarme sacerdote. ¿Te echaron? No, broma. No, me echaron por inquisidor, por poner en duda todos los dogmas y por cuestionar cosas que se supone que son incuestionables. Pero realmente me interesé desde que, jugando a hacer hipnosis, una persona que estaba con un comportamiento muy extraño, en estado de trance, dio una exhalación profunda, quedó casi inerte y después volvió a ser la persona normal que era antes según sus amigos. Eso fue un entretenimiento de fin de semana, pero yo dije, aquí hay algo. Entonces me puse a estudiar hipnosis, me saqué mi diploma como hipnoterapeuta, pero empecé a descubrir también que muchos de los casos de trastornos mentales, de cambios de comportamiento extraños, etcétera, etcétera, eran fruto de un contagio espiritual, de una presencia no deseada o no conocida dentro de la otra persona. Comencé sacándolos con hipnosis. Después, cuando conocí a Aguamarín, mi señora aquí presente, cuando ya empezamos a trabajar juntos, ella con sus dotes de maga blanca y de medium, ahí fuimos poco a poco perfeccionando, si se puede decir así, porque cada día aprendemos algo. Con cada ritual es un constante aprendemos algo. Hay una persona, si hay ocasión de ver algunos de los vídeos, los vamos a ver, sí. Entonces veréis distintos formas, reacciones, comportamientos de personas. Unos parece que no tienen absolutamente nada, otros tienen ataques de histeria, otros tienen comportamientos violentos. Van variando. Cada espíritu reacciona de una forma distinta. Freddy, tú has sido testigo también de exorcismo y de otro. Un gran dato que es súper importante y relevante también para la gente que está en sus casas es que los exorcismos no se realizan al azar ni por voluntad propia. Existe un protocolo, tal cual como dijo Aguamarín, en el que cualquier persona que tenga este tipo de afecciones, que no resista la presencia de objetos religiosos, que comience a mostrar una fuerza inusitada o que también comience a hablar en distintos idiomas sin haberlos estudiado, requieren de un análisis psicológico y psiquiátrico primero. Absolutamente. Eso es como primera cosa. La Iglesia Católica lo pide de manera obligatoria. Entonces, desde ahí, desde ya no haber encontrado soluciones con la medicina tradicional, es cuando gente como Joseph y Aguamarín comienzan a trabajar con ellos desde el aspecto espiritual, desde el aspecto psíquico, digamos. Hay que validarlo primero con un profesional de la medicina y posteriormente con ellos. Evidentemente, si hay algo que yo no puedo documentar, si hay algo que no se puede trasladar en palabras, es el ver el rostro de una persona desfigurarse cuando tú le nombras a Dios, cuando tú le nombras a Jesús, María, cuando tú ves Tú surgir has sido testigo de ello. llagas, por supuesto, en Estados Unidos también, llagas de su cuerpo cuando se le lanza agua bendita, o cuando tú le dices a ese ser que está dentro de un niño de 10, 11 años, que es capaz de levantar de un solo empujón a 6, 7 hombres adultos, decirle que el poder de Dios va a expulsar lo que tiene adentro. Esos ojos, esa mirada, ese fuego interno, digamos, todo eso es muy difícil de traducir en una conversación, en un libro, en palabras. Eso es algo que ningún científico va a poder describir ni hoy día ni mañana. ¿Qué son esos espíritus que se apoderan de las personas? ¿Son demonios? ¿Son fantasmas? ¿Qué son? A ver, yo creo que Joseph tiene la respuesta, creo que más rápido que yo, pero en síntesis hay muchos tipos de entidades, seres del bajo astral, incluso personas que están a punto de morir, que pueden trasladarse su integridad, digamos, y hacerlo parte de otra persona, poseerlos, entre comillas, y manifestarse dentro del cuerpo de otro. Muchas veces con resultados muy negativos que no solamente le afectan a ellos, sino que también al entorno, a su casa e incluso al lugar donde ellos viven. Esto es algo que no se puede tomar a la ligera. Correcto. Esto es algo que tiene que ser tratado por profesionales como Joseph. ¿Es así o no? Son entidades espirituales que poseen el cuerpo de una persona viva.
Y hay que hacer una distinción que a mi parecer es muy importante. Las religiones sincréticas como el vudú, la umbanda, la quimbanda, etcétera, hacen rituales de santería y voluntariamente permiten que los monten los espíritus, animistas, los llaman para que se incorporen en ellos y para que hagan sus manifestaciones. Pero en los casos que nosotros trabajamos y que más conocemos, independientemente de la fe de la persona, porque hemos atendido a musulmanes, hemos atendido a judíos, la región. Independientemente de la fe de la persona, estos casos son no deseados por la persona. Tengo acá buscados archivos que son registros audiovisuales captados justamente por Joseph y Guamarín. Vamos a empezar a revisar algunos de estos casos. Yo les recuerdo que estos son imágenes que evidentemente tienen fuerza en sí misma y recomendamos siempre discreción en su visualización, particularmente por parte de menores de edad. El primer caso que queremos conocer es el caso de Eloísa. Vamos a ver las imágenes. Y vamos a sacar por la Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ahí estamos viendo el caso de Eloísa. Es evidente la fuerza que ella tiene. Entre 4 adultos difícilmente la podían controlar. Cuéntanos un poco más de la historia de Eloísa. ¿Qué es lo que hay detrás o antes de esta manifestación? Bueno, Eloísa tenía un trabajo de magia, pero de años. ¿Qué es un trabajo de magia? Lo que pasa es que las personas muchas veces en su afán... A ver, tú tienes que entender que la magia... Hay una magia blanca, una magia negra. Todo tiene equilibrio en este universo. También las religiones tienen equilibrio. Todo tiene un equilibrio. Sin luz no habría sombras. Sin sombra no habría luz. Entonces la magia también tiene eso que es muy importante. Cuando se trabaja la magia negra, las personas que trabajan la magia negra lo hacen por 3 razones. Por dominio, por venganza y también por destrucción. En este caso era destrucción, querían destruir a toda la familia y sobre quien más cayó, esto se hizo sobre la madre de ella y cayó todo en ella porque era la única mujer de la familia. Entonces se transmitió por sangre. Correcto. ¿Te fijas? Ella sufría dolores espantosos, le habían hecho escáner, diferentes tipos de exámenes. ¿Dónde es esto? Esto fue en Santiago. Santiago. Pero ellos eran de provincia, si no me equivoco. Sí. No lo recuerdo, hemos visto tantos cientos de Claro, pero esto ocurrió acá en Santiago. Sí, en nuestro antiguo domicilio. Y lo que tenía Eloísa era que ella no entendía el por qué. Ya había estado en la UCI, utilizaron hasta morfina pensando que podía ser hasta un cáncer, qué sé yo, en el cerebro, algo, y no arrojaban nada. Entonces ya los médicos no sabían qué hacer. Inclusive la trataron con medicación por si ella tenía un tipo de dolor histérico. Entonces ella me decía, lo único que me queda es lo que me dice mi familia. ¿Cuánto duró este proceso, este exorcismo? ¿Duró un año? Duró un año, pero normalmente grabamos entre media hora y 3 horas lo que da de sí la batería de la cámara. Correcto. Para estudiarlo después, analizarlo, si se ven orbes, que ya hablaremos también de las manifestaciones de energía, reacciones de la persona y para comparar, si hay más sesiones, para comparar entre una y otra. Entonces el proceso completo duró 3-4 sesiones, cada 2-3 meses hacíamos una y quedó mucho mejor. Ahora creo que se quedó embarazada otra vez incluso. Freddy, acá se ve nuevamente una manifestación de fuerza, que es algo que uno generalmente asocia con una posesión. Lo que ocurre es que las posesiones demoníacas, como se les llama comúnmente, las posesiones tienen varios aspectos que se tienen que cumplir. Uno de ellos es el tema de la fuerza descomunal, sí. El otro la aversión por los símbolos religiosos, el otro es la capacidad de hablar en lenguas desconocidas. Incluso hay registros de personas hablando en arameo. O sea, estamos hablando un idioma antiquísimo.
Y también, otro detalle que es sumamente importante y que esto es bueno que la gente en sus casas lo tenga muy en cuenta, existen distintas maneras a través de las cuales tú puedes terminar poseso. Una de ellas, y que parece algo muy inocente, son juegos como el Charlie Charlie, La ouija, la Ouija. la copa. Por ejemplo, mira, hay detalles... Espérame, porque a veces me pasa a veces que hablamos temas que nos pueden resultar a nosotros familiares, pero el Charlie Charlie, habrá mucha gente que no tiene idea de qué estamos hablando cuando hablamos del Charlie Charlie. Contémosle un poco. Bueno, a la el gente Charlie de qué se Charlie trata eso. es un juego casi escolar en el cual tú pones respuestas sí y no con un lápiz. Supuestamente, si tú logras comunicarte o establecer comunicación con una entidad, el lápiz se mueve hacia un sí y un no. Es una especie de mini ouija. Perfecto. ¿Cuál es el detalle más grave? Y aquí, bueno, ellos también tienen harto que hablar. Que cuando tú estableces comunicación a través de esto, que es un portal abierto, tú nunca sabes quién te contesta del otro lado. Exacto. Tú no tienes la menor idea si estableciste comunicación con quien tú creías hablar, no sabes si efectivamente si querías hablar con tu abuelo, es tu abuelo el que Te está. pueden engañar. Claro. ¿Por qué? Porque toda esa comunicación permanece en una especie de nube donde está toda esta información y estas entidades obviamente hurgando en tu subconsciente, en el momento en que tú consultas, pueden obtener esa información y al obtener esa información se pueden hacer pasar por quien ellos quieran. Y es frecuente que a través de juegos de esta naturaleza, como Ouija, Charlie Charlie u otros parecidos, o esa tipo de experimentación que uno hace a lo mejor en la adolescencia, cuando quiere probar, se abra esto y finalmente sea una posibilidad de encuentro, no digo una posesión, pero de un encuentro Tú con un... dijiste algo esencial. En la adolescencia. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros en todo este tiempo no hemos visto gente mayor de 60 años poseída. Pero sin embargo, los adolescentes caldo de cultivo. Por dos razones. Primero, porque cuestionan todo. No tienen una fe cierta, fuerte, y no saben en el fondo si son niños, si son adolescentes, si son adultos, quieren todavía que la mamá, qué sé yo, ¿me entiendes? Todavía están en proceso de crecimiento, pero ya no los protege la inocencia, que la inocencia es una virtud, que es un ángel de mucho nivel, que protege a los niños de por sí, a todos los niños los protege desde que nacen hasta que la niña menstrua y hasta que el niño pierde su inocencia. Entonces, ¿qué sucede? Aquí los bicharracos aprovechan. ¿Y cuáles son las formas más simples? Una ouija, un rayado en un escritorio. Que él La ouija corta la pueden vida. hacer hasta en un cartón. Claro, puedes cortar. Claro, no tiene por qué ser la... picar por qué ser el tablero. Yo te hago una pura consulta, Eduardo. ¿Tú qué entidad piensas tú que es tan antigua que se han encontrado ouijas hasta en el antiguo Egipto? A ese nivel. ¿Sí? Sí. Maya, egipcio. La ouija tiene un historial impresionante y mucha gente dice, oh, descubrí la pólvora. No, es una entidad que te dice, mira, sabes que la forma más simple de comunicarte con los muertos es esta. Y la persona va y lo hace. Oye, y hay un pequeño detalle, ¿eh? Lo que ocurre es que la ouija que conocemos el día de hoy se inventa en el siglo XIX. Claro. Y se inventa con la forma que nosotros la conocemos. Como un juego de Como mesa. un juego de mesa juego de para la mesa. gente muy acomodada. Exacto. Pero ocurre que cumple con todos los parámetros para convertirse en un portal de comunicación con el más allá. Y que no se puede cerrar. Exactamente. Hay gente que dice, no, si tú das vuelta al tablero, esto se acaba. No. Mentira. ¿Por qué no se puede cerrar? No se puede cerrar. Mira, la ouija establece comunicaciones que son directas. Ponte tú, es pregunta cerrada, sí y no. ¿Cómo tú sabes que solamente con decirle ya, se acaba la sesión, esta entidad que se comunicó contigo se va? Tú tienes la capacidad psíquica o la capacidad de voluntad para hacer que una entidad de otro plano, Claro, no hay un enchufe, ¿no? Que No, claro, no es como ya- decirle, oye viejito, te desenchufa. Ah, detalle. El día de hoy tú puedes navegar en internet y te puedes encontrar con ouija en los navegadores. Claro. Con acceso a niños de Digitales. 5, Claro, 6, online. 7, 8 años, indiscriminadamente, y pueden jugar a la ouija solamente metiéndose al navegador. Tenemos más videos, tenemos más casos, así como el de Eloísa, que vamos a seguir profundizando. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche de viernes Paranormal MB. Estamos hablando de los exorcismos, veíamos el video de Eloísa, estábamos hablando también de la magia negra, de cómo estos fenómenos finalmente en muchas oportunidades se producen por la imprudencia, y hablábamos de los jóvenes, de las tablas de Ouija y de estos canales que simplemente después no se pueden cerrar. Ahí Aguamarino estaba contando algo muy interesante, que la juventud también es un caldo cultivo para estas Exacto. entidades, ¿no? Si no son tontos los espíritus.
¿Tú qué crees? Van a ver una persona joven, con todo un mundo por delante, y ellos lo que quieren es una oportunidad más. ¿Y qué oportunidad quieren? Volver a vivir. Cada cierto tiempo aparecen videos donde se ven algunas situaciones que son inusitadas, sospechosas, terroríficas, y les queremos presentar a continuación uno que es de unos guardias en Brasil que están en el registro como ellos son testigos de una puerta que tiene un comportamiento anómalo. Miren. Bueno, ahí estamos viendo la situación de esa puerta. Era muy evidente que se está abriendo, cerrando, y el guardia trata de acercarse ahí a revisar qué pasaba. Bueno, el espacio no muy cabe pequeño nadie, para que alguien claro. se pueda esconder ahí también. ¿Cuál es tu primera apreciación, Freddy, de lo que estamos viendo? Mira, en realidad este es un fenómeno bastante común. Es común. Sí. La verdad que, por ejemplo, hay lugares que se llaman, que se dice que están infestados, que es como la posesión de un lugar físico, una casa, y que contienen este tipo de fenómenos como poltergeist, este tipo de movimientos ahora que te puede parecer un movimiento aleatorio, como una especie de llamado sin sentido, pero sin embargo obedecen muchos de ellos a algún comportamiento que tiene que ver con la causa del por qué ese lugar está infestado. A ver, por favor, aterrízame lo que acaba de decir. Ya, mira. Por ejemplo, en ese lugar puede haber sucedido un hecho o un crimen, por ejemplo, o un acto, digamos, con un final muy doloroso. En ese lugar en específico. Entonces puede existir algún tipo de entidad o espíritu asociado a ese lugar que esté haciendo un llamado de atención. O puede ser también un fantasma. Eso, y puede ser también algún tipo de entidad que se esté haciendo pasar por esa misma entidad y que esté tratando de llamar a la gente para obtener energía. Mira, muchas veces hay gente que es poseída por espíritus que quieren, que cuando han estado vivos, tienen vínculos muy fuertes con vicios. Por ejemplo, cigarro, drogas, alcohol. Lujuria. Lujuria, y se acercan a personas, las poseen para estar cerca de lo que a ellos los hacía felices. Y esa persona empieza a tener esos comportamientos. Y empiezan a tener esos comportamientos que no son comunes en ellos. Dijeron aquí, mencionaron que entidades o fantasmas. Esto yo creo que es un fantasma. ¿Cuál Porque es la diferencia entre una entidad y un fantasma? un fantasma es que ya no se puede ayudar a que se vaya. Fantasma viene del griego y significa manifestación. Entonces, los fantasmas se considera que son espíritus de personas fallecidas, almas en pena, según la religión cristiana, etcétera, etcétera, pero son entidades que se han quedado de alguna forma fijas en un lugar determinado. Y en un buque. Y afuera donde trabajaban, y afuera donde vivían, y afuera el lugar más común. No se puede hacer nada y por ello. suelen repetir los mismos actos, Porque no las quieren mismas irse. actividades. Lo que pasa es que el día de hoy se ha descubierto que existen dos tipos de fantasmas. Uno que son los paquetes de memoria, lo que está hablando Joseph. Paquetes que son de memoria. Sí. Que son, porque repiten un loop interminable, hacen lo mismo que hacían cuando estaban un vivos. disco rayado. Un disco rayado. Y existen los otros, que son los de respuesta inteligente, que cuando tú estableces comunicación con ellos, Interactúan. da la impresión de que se detienen y
conversan contigo. Y los hay de diferentes densidad de materia, los hay que son casi imperceptibles, que solo los detectan los aparatos electrónicos, y los hay que son claramente visibles, como algunos fantasmas en castillos de Inglaterra, que se les ve perfectamente incluso con los ropajes de hace algunos Se ve hasta cuando Madame, abren las ventanas. Madame los cientos Aguamarín de años. Dígame. dice que esto podría ser un fantasma y uno tiene la sensación, o por lo menos yo desde mi ignorancia, que un fantasma, ¿cómo podría manipular algo físico al ser etéreos? La sensación que tengo yo. ¿O estoy cayendo en un error? Perdona, dale no. No, lo que pasa es que es una presunción. Cuando uno habla de que un fantasma es etéreo, es una presunción. Porque ocurre que todas estas manifestaciones Son energía. ocurren en el plano eléctrico o magnético. Porque como no tienen ni cuerpo, No pueden tocar no pueden tocar algo, Exacto. toman la energía del lugar para manifestarse. Por eso que ocurre que en el lugar donde hay manifestaciones hay frío, porque toman la energía del Chupan lugar toda para la energía. manifestarse. Por ejemplo, Y a tú lo te has mejor- fijado que de repente, cuando muestran lugares que hacen psicofonía y de repente empiezan, por ejemplo, esas Sí, claro, capturas de fantasmas que salen en el cable a veces, y uno dice, ¡ay, qué terrible! Se enfrió de repente, hará frío. No, se enfría. Con Freddy nosotros una vez, ¿te acuerdas? Nos entumíamos de No, mira, frío. nos tocó con Aguamarín ¿Ir para entrar a dónde? un lugar en el que en realidad esto resultaba casi chistoso. Era muy Porque bizarro cada ahí. vez que tú querías establecer comunicación con la entidad que No decían pasaba los nada. testigos que aparecían en el lugar, comenzaba a bajar la temperatura, nosotros andábamos con termómetros digitales y los termómetros pesaban 15, 14, 13, 12, 11. Realizábamos una psicofonía grabando con una grabadora digital, ocurrían alguna suerte de respuesta en la grabadora digital a 9 o 8 grados de temperatura, siendo que afuera habían 21 o 22. Ah, mira. Entonces tú dices, claro, evidentemente este tipo de entidades toman la energía y la proyectan de alguna manera, o sobre un sustrato magnético como es una grabadora, o también físico, que es moviendo algún tipo de objeto con la energía que han acumulado del lugar, e incluso tú puedes entrar con un celular, una cámara Y quiebran grabadora, también. y te toman la energía para poder manifestar. Inclusive es más, hasta te quiebran a veces losa. De la nada. Una batería de 4 horas se la chupan en media hora. Ay, pero si una vez. Duran menos. Y es muy posible que para tener esa fuerza, para poder mover una puerta metálica como esa, la esencia, el ser, el ente, lo que sea, haya estado acumulando un día entero o más de energía, y solamente la puede manifestar en determinadas condiciones a cierta hora de la noche, Sí. cuando ya tiene el suficiente potencial Como que se cargó. cuando ya está bastante cargada O para también, llamar la atención de los guardias. No, O y también si en te el momento fijas- que está más vinculado con el origen del... Correcto. No, y también si te fijas otra cosa, la luz parpadeaba. Sí. Entonces de ahí extrae bastante energía. Y esto se da, mira, ahora que estamos en televisión, hay varios canales que tienen hartos fantasmitas. Aquí hay uno, yo lo vi que está en donde hacen el Hola Chile, en el estudio. En el estudio. Pero el que estaban ustedes cuando estaban antes en Manquehue, En Manquehue, ese era ese sí potente. que era fuerte. Una vez me acuerdo que fuimos con un periodista de ese tiempo y veo al caballero y me dijo, Aguamarina, ya no tenemos batería para Terminamos filmar grabando con celular. con porque celular. sería- Se chuparon las baterías en un rato. Ahora, tú mencionas que acá en el canal hay uno, Sí. pero se ve, se siente... Yo tuve la suerte de verlo en otra oportunidad. Y eres un caballero delgado y lo vi enrollando unos cables. ¿Y qué buscan? ¿Pueden ser agresivos o No, no? se ve que él Están estaba pegados trabajando. en los sitios donde estaban más a gusto, donde pasaron años enteros de su vida. No, en este caso yo lo que vi que él se dirigía al trabajo, entonces él llegó acá y Correcto. está pegado acá. Te lo pregunto porque hay un video que también vamos a ver a continuación que fue registrado acá en nuestro país, donde un fantasma, lo llamamos así, agrede a una mujer. Lo vamos a compartir con ustedes y luego lo comentamos. Mira, Este es Ahí se ve. peligroso. Es bien increíble porque está esta mujer ahí y de pronto es evidente que ella recibe un golpe. Un empujón. Pero de Claro. los pies hacia adelante.
¿Te fijas que es por detrás? Como que la... Claro. No es desde... No es como que la tomara de los pies sí, y la... como que la tirara para... Eso. Es bien interesante lo que acaba de decir Aguamarín, porque la primera sensación que nos queda uno es que parece que le hubieran pegado la cabeza. No, es de los pies. Pero no, es que la arrastra de los pies. De los pies, exacto. Lo que hace que físicamente no sea algo que algo pueda falsear. Hablamos nosotros con la señora, realmente parecía que era algo que salía del ascensor y que tuvo la mala suerte de estar en el sitio equivocado en el momento era una fuerza que iba pasando y se le cruzó nomás. No es que la haya querido agredir a ella de forma particular. No teníamos ningún dato para pensar que iba directamente contra ella. No iba contra ella. Además, tú tienes que pensar que esto es un edificio. Entonces, al ser un edificio, la carga energética que hay desde todas las personas que están arriba, te podrás imaginar, nosotros estamos hablando acá... cuando uno habla de umbrales, por ejemplo, de portales dimensionales, no es un lugar tan físico como el nuestro, que nosotros sabemos está el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. No, tal vez tiene 20 pisos para arriba y el umbral está ahí abierto y es como un tubo para arriba. Entonces, la entidad puede pasar por cualquier piso, da lo mismo. Por eso es difícil exorcizar un edificio, a diferencia de un lugar físico, por ejemplo, un colegio o una casa, ¿me entiendes? Es distinto a un edificio. Sí. No se puede hacer. Bueno, de hecho hay que sumarle un detalle técnico que es súper importante. Hay mucha gente que finge estos eventos. Claro. ¿Ya? Y que lo logra hacer de una manera más o menos que te logra convencer. Sin embargo, nosotros hicimos el análisis técnico de esta grabación con un grupo de investigadores de lo paranormal, y el movimiento de la caída de la señora es imposible de imitar. Claro. Es imposible de hacerlo, digamos, como falsearlo. Ni como siquiera para resbalando. No, porque ella está de pie con todo el centro de gravedad sobre sus piernas y, mira, fíjate, es izado los pies y ella cae de espalda, sin control, mira. Ahí se ¿Y le tiraron los pies? Es como que si yo estuviera parado acá y algo viene por detrás, y viene algo por detrás. Sí. A veces a alguien le ha pasado que un perro va corriendo, te pega y te va para atrás. Porque no es que ella se haya lanzado, mira, ahí se notaría el movimiento. El técnico del desequilibrio es muy normal, levantar los brazos. Claro. No, y además otra cosa, Freddy, recuerda que este caso la señora tuvo, creo, fracturas. Sí, tuvo fracturas. Fue una cosa... Ella cuando vino todavía tenía el traumatismo craneoencefálico. Porque nosotros cuando hablamos con ella. Sí. Entonces, bueno, cabe recordar también el caso de Carla Morán en los años 70, que se terminó convirtiendo en una película, en la que la mujer no solamente era golpeada por una entidad, sino que era violada, era poseída por esta entidad, y que finalmente terminan la gente que lo investiga termina enfrentándose a un ser que tenía más de 5 metros de altura. Lo logran congelar por un par de segundos. Con hidrógeno líquido. Con hidrógeno líquido. Y esto, lo rompió todo. Mira, y no te estamos contando... ¿Dónde fue eso? Esto fue en Estados Unidos. Y no te estamos contando, claro, un caso que provenga de una película de ciencia ficción. Esto es algo documentado por la ciencia. Estamos hablando de estas manifestaciones. Sabemos que hay personas adultas que tienen ciertas características, como Madame Aguamarín, que son capaces de verlos, pero yo he escuchado que a veces los niños también tienen una percepción más abierta. Mucho más. Los animales también. Sí. Hay un video donde un niño hace una descripción de una entidad. También lo queremos ver esta noche. What happened to the man? Well, do you have anything else to add? He apparently sees the man in there. That's a big man. Este video, que también ha sido objeto de estudios por lo que él está describiendo, él señala un comportamiento de esta entidad y luego señala que está ahí y que se está despidiendo. El hombre auto se ha visto en muchos lugares, en muchos sitios. ¿Pero habló del sombrero y la capa negra? No, dijo un hombre auto. ¿Podría ser un personaje que se reitera? Sí. El hombre del sombrero es... Hasta en sueño. Sí, pues el trancarrúas, que siempre... Es una entidad demoníaca que aparece para
causar asustar. perturbación y asustar a... Se suele enviar también con mucha magia. Sí, porque uno escucha el relato del niño que era evidentemente violento, que se golpeaba la cabeza. Se golpea Y la tú tienes que cabeza. tomar en cuenta que los niños a esa edad No no mienten. tienen la cantidad de prejuicios que no tiene saben uno, lo que es el bien y el mal. por lo tanto describen exactamente lo que están viendo. No saben mentir, no te lo no están saben inventando, mentir no a saben esa mentir. edad. Entonces él te está describiendo lo que él ve. Ahora, evidentemente los niños tienen capacidades que empiezan a perder cuando empiezan a madurar. Y hay que estar muy atentos frente a estas cosas porque también muchas veces los relatos de los niños cuando hablan del amigo imaginario, en algunas ocasiones se están relacionando con seres que efectivamente están con ellos y No que están les dicen imaginarios. cosas Exacto. y que también interactúan con ellos. No es algo tan simple el hablar de un amigo imaginario de un niño, porque muchas veces se está enfrentando a entidades como la que vimos en el video. ¿Por qué los niños y las mascotas podrían tener esta capacidad más desplegada? Porque son puros, son seres inocentes. No tienen ningún otro interés. Tú, un niño le ofreces un dulce, si quiere, y si quiere, no quiere. Por eso también es tan fácil de embaucar a un niño, de que te secuestren a un hijo y te dicen que tengas cuidado, que esto, que otro. Por lo mismo, los animalitos también tienen lo mismo. De hecho, los perros se sacrifican por nosotros cuando hay magia en un hogar. Porque nosotros siempre consultamos a las personas. ¿Cómo así? Cuando las personas tienen mascotas y nos dicen, ¿sabes qué? Se me murieron 2 gatos y un perro, por ejemplo. Entonces yo me preocupo. ¿Por qué? Porque el corto gato... periodo de tiempo y más o menos inexplicablemente. Pensemos, dentro de un mes. Agua Marina, impresionante. Se me murieron los 2 gatos y falleció el perrito. De la nada. En la mañana a uno de los gatos lo atropellaron, el otro gato lo agarraron los perros y el otro perrito, no sé si se murió de pena, pero ni el veterinario entiende. Y uno dice, ¿qué otras cosas se ven extra en tu casa? ¿Por qué? Porque los gatos se transmutan toda la energía mala. ¿Tú te has fijado que los gatos siempre se echan en donde hay electricidad? Arriba de la impresora, arriba del computador, siempre donde hay cosas eléctricas, los antiguos televisores. Pero el perro se sacrifica. Entonces los perros suelen sacrificarse, por ejemplo, en personas que están muy graves. Ellos asumen la enfermedad. Y en los casos de magia se sacrifica también por su amo. Entonces, si ya una persona está teniendo los siguientes síntomas, amigos, amigas, mucho cuidado, animales, mascotas enfermas o que se hayan muerto, cosas, árboles, vegetales, todo lo que sea vegetación, todas sus plantitas, sus macetas que se secan de la nada, malos olores que ustedes no pueden dar causa. ¿Por qué? Tengo olor a alcantarilla, olor a animales muertos, problemas de electricidad. Se queman las cosas eléctricas, pero impresionante. En una semana se te puede quemar el refrigerador, la lavadora y en las ampolletas a diario. Cosas de eso, porque son golpes de energía muy fuertes, muy cambios bruscos. Mira, Agua Marina, lo otro que me he fijado es que han aparecido gusanos blancos con cabeza negra. Eso es típico. En mi cama de la nada he hecho el aseo, esta casa imposible, que entren bichos, pero mira, hemos limpiado, he echado insecticida y otra vez la semana siguiente vuelve a tener bichos como de podedumbre. Todo esos son factores que tú ves claramente que estamos hablando de magia negra. De alguien que hizo una suerte Un trabajo de magia. Lo otro son manchas, por ejemplo, en la puerta, manchas de aceite, que te hayan tirado tierra. De hecho, hay unas fotos ahí de tierra de cementerio para que la veas. que lanzan tierra de cementerio. Sí, te lanzan tierra de cementerio. ¿Y por qué la tierra de cementerio tiene esa carga negativa? Porque está cargada de tristeza, de dolor, de huesos molidos, tiene toda una carga, no solamente física, también energética, que ahí van los dolientes a llorar. O las personas que no aceptan la muerte, qué rabia, qué ira, se murió mi familiar. Y las personas que están muertas también. No quería morirme. Pero perdona, no es solamente la tierra en sí así nomás, ¿no? No, es una tierra que después se trabaja, se conjura, se ritualiza, se echan todas las maldiciones que son necesarias para conseguir el propósito que la persona desea antes de prepararla bien preparadita y después se tira. Exacto. Hay un fenómeno dentro de este universo que se conoce como poltergeist. Sí. Hay películas al respecto. Pero hay un video que también queremos presentar esta noche donde se ve lo que podría llegar a ser una manifestación de este fenómeno.
Es bien impactante el video, es fuerte, hay mucha fuerza, hay elementos que están sobre la mesa que salen volando. Freddy y Alexis. Mira, la verdad, no me gusta echarle pelos a la sopa. ¿Ya? Pero este video ya lo analizamos con anterioridad, ¿Ya? con un equipo de investigadores de lo paranormal. ¿Ya? Y este video finalmente llegamos al origen, a quién realizó este video. ¿Ya? Y este video fue realizado por un audiovisual. O sea, ¿es falso? Claro, es un video que realizó un audiovisual. La cámara en el está muy cual, estratégicamente porque mira, hizo tres colocada. cosas. Él, lo que ocurre ahí es que él hizo una grabación con un traje verde. Un traje Con un verde croma. que finalmente con un croma. Que él mismo está realizando los movimientos con una cámara detenida fija. Claro. Y posteriormente él se grabó moviendo las cosas con un croma verde. Perdón, y él se sacó del... Para que la gente sepa, el traje verde es un fenómeno, es un efecto que luego se puede borrar, por lo tanto se graba una toma, luego se imprime la otra y ese Claro. traje verde lo que puede estar moviendo algo y no se va a ver. No se va a ver. Es Ahora, un efecto muy utilizado en ahora, televisión. hay algo que sí que hay que aclarar. La circunstancia que este productor audiovisual acaba de recrear, en la realidad ocurre. Sí. Esto, o sea, el video es falso, sin embargo, está recreando una circunstancia que ocurre y es recurrente en lugares con fenómenos poltergeist. ¿Son así de violentos? Es así de violento. Nos tocó en la casa de una persona años atrás en otro canal, investigando porque se había lamentablemente suicidado uno de los hijos. Y el padre de este niño decía que había manifestaciones en su casa. Nosotros llegamos allá y el camarógrafo, cambiándose de un cuarto al otro, recibió un vaso en la cabeza que no tenía de dónde salir. Le tiraron un vaso a la Le cabeza. tiraron un vaso a la cabeza, que no tenía de dónde salir, que no había nadie en esos dos cuartos. Sin embargo, yo y los productores y yo mismo logramos alcanzar a ver el vaso y le alcanzamos a avisar: gato, agáchate. Y el vaso pega un poquito más arriba de su cabeza y le cae en un poco de vidrio. No te puedo decir, no te puedo explicar ese fenómeno, pero es un poltergeist. Y eso ocurre en lugares que tienen carga con dolor, carga con sufrimiento, gente que ha fallecido y que además... ¿A nosotros nos ha pasado eso? Incluso, bueno, yo lo he visto, Aguamarí lo ha visto, Joseph también lo ha visto. Yo sé. ¿Ustedes qué les Mira. pasó? Cuando vi que ponía, después de jugar a la Ouija, enseguida me recordó un caso que no me olvidaré nunca, no me puedo olvidar. Estábamos estudiando en Barcelona y nos juntamos unos amigos para celebrar el cumpleaños del novio de uno de los amigos, y se nos ocurrió mientras esperaban jugar a la Ouija. Yo estaba atrás, no participé, pero sí vi que en los primeros intentos no funcionaban, estaban ya desesperados, cansados, aburridos de nada, dejémoslo nomás. En el momento que dijeron ya dejémoslo nomás, el vaso empezó a moverse y empezó a marcar letras a lo loco. Dije, no, un momento, tomemos nota porque aquí no hay... Va Porque es muy brusco. tan rápido que no entendemos lo Se que mueve dice. para todos lados. Y ¿Pero el vaso se movía solo? se movía solo, ya no había ni siquiera nadie que pusiera los dedos, se movía totalmente solo. En un momento determinado, el vaso saltó sobre la mesa, volvió a caer y empezó a marcar mucho más despacio y dijo: adiós, Pepita, nombre falso, estoy muerto. Pegó un salto, se estrelló contra la ventana, salió por la ventana por una claraboya de no sé cuántos pisos estábamos, y todo el mundo ahí alucinando por un tubo. A los 20 minutos llamaron de la Guardia Civil de Tráfico si estaba allí fulanita de tal, sí, no, que venga al hospital, que su pareja ha sufrido un accidente. Y bueno, que no le dijeron que se había muerto, pero la niña terminó en el hospital psiquiátrico. Sí, el joven. Porque el joven, de sorpresa, de regalo de cumpleaños, le llevaba a la niña un gran oso de peluche. Él iba en una motocicleta porque era repartidor de pizzas. Entonces puso el oso de peluche detrás y se lo ató con unos cinturones. Pero tuvo la desgracia de que, o por no estar bien atado, una de las patas del oso de peluche se enganchó con la rueda, se enganchó mal
y provocó un accidente y lo hizo caer, se mató. Y después descubrimos que se había muerto justo a la hora exacta en la cual el vaso decía estoy muerto, y saltó el vaso y se rompió en 1000 pedazos, pero saltó fuera, saltó por la ventana fuera. Y terminamos los estudios y cada uno a su casa, tal, pero es una cosa que se te queda grabada para Qué siempre. tremendo. El caso de Juana. Es una mujer que fue poseída por el espíritu de una monja en un antiguo convento en Italia. Ah, esa niña. Es un caso muy bueno. Uf, ese. Pero di quanto maleficio nocere ea incantationem neque in anima nec in corpore. Ite maledicti attestanum ignis, ya sean producidos por hombres o mujeres, ya sea por cualquier otra causa. Estando ya el sortilegio que los causadores de este daño han empleado, yo os conjuro y os mando desaparecer sin que jamás podáis volver a entrar en este cuerpo, en el cual hago 3 cruces. Una posesión del espíritu de una monja. Sí. ¿Es un hecho relevante que es una monja? Sí, sí es relevante, porque esta es una señora de muy buena posición económica que no es chilena. No es chilena, pero vino... viajó mucho tiempo para poderse atender con nosotros. En un crucero de lujo por todo el Mediterráneo llegaron a un viejo convento en Italia, donde había pinturas hermosas y donde era un lugar dentro del circuito turístico, un lugar para visitar. Entonces ella, el guía iba pasando por el convento, por los lugares, iba el cuadro de fulano, escultura de mengano, y ella en un momento determinado vio que había estas cosas que ponen en los museos, que ponen una cuerdecita roja. Correcto. Para que no puedas pasar. Le llamó la atención un arcón porque le gustan mucho las antigüedades. Entonces miró, vio que no había nadie, tal, que el guía con los restos del grupo seguían adelante. Entonces abrió, pasó un poco la pierna por encima de la protección, abrió el arcón y vio que había ropa. En ese momento había ropa. Y tocó una. Entonces tocó la primera prenda que había y cerró y se fue con los demás porque no sintió nada. No sintió nada en ese momento. Entonces después, entre lo que averiguó ella y lo que averiguamos nosotros después de su posesión y después de sus reacciones, porque tenía comportamientos bastante lujuriosos, por decirlo de manera suave, nos enteramos de que esa ropa guardaba el arcón guardaba la ropa de una monja que había renunciado a sus votos, pero que había sido expulsada del convento, sí, y que se había dedicado a una vida de placeres y de lujuria, licenciosa, ¿no? Licenciosa. Entonces fue a informarse otra vez, después de haber sido tratada por nosotros, fue a informarse a ese convento, viajó expresamente, va a decir, a ver, esta ropa de quién es y tal, porque después a mí me pasaron cosas muy raras y quiero saber, y ahí le contaron la historia y ella después nos lo contó a nosotros. Gran parte de lo que le pasó a esta señora lo supimos después de haber hecho el exorcismo. Ella, en todo caso, ella es una persona de una posición bastante, te digo, de bastante nivel socioeconómico alto. Entonces ya ponte tú, si a Miami a vitrinear, por decirlo alguna cosa, no al mall, ella iba a Miami. Entonces a ella no era, llegó a ser tan enfermante el nivel de gasto que tuvo, porque ella
tiene un buen nivel, que ella se llegó a preocupar porque no era una persona de vivir de tanto lujo. Ponte tú, ya tendría su buena cartera, su buena ropa, como corresponde, porque era una mujer de negocio. Es una mujer de negocio. Pero lo que ella le llamaba la atención, que dejaba de lado, por decirte un caso, una reunión importante, hasta con embajadores, y tomaba el avión, el que le dejara más rápido, porque tenía ganas de comprarse unas Y botas. eso era parte del... Entonces, Era eso parte también de le la llamaba la posesión, atención, porque sí. ella no era así, ¿te fijas? Freddy, ¿puede darse o conoces tú más casos de posesiones de esta naturaleza por el contacto con una prenda? Claro que sí. Lo que pasa es que los objetos en sí también pueden estar malditos. Exacto. Hay Los objetos, objetos en sí. objetos físicos, Más allá de la por ejemplo, un espejo, una vestido, camisa, una un muñeca. pantalón, una muñeca. Ahí recordemos casos como el de Annabelle, por ejemplo, Clásico. que evidentemente cualquier persona que tenga algo de manejo de la magia negra, volvemos al mismo tema, puede realizar algún tipo de embrujo y lograr que estos objetos transmitan algún tipo de maldición a la persona que los toque. Y ahí tú tienes, esta señora tocó solamente, abrió un arcón, tocó un poco de ropa Ni y ya siquiera viste se el la puso. resultado. Tenemos el caso de la famosa muñeca Annabelle, que aunque la gente no lo crea, no solo se trata de una película, se trata de un caso real trasladado a una película. Es una película, claro, es una película inspirada en un hecho real. Entonces, sí. Y un objeto que increíblemente es muy común en las casas y que es uno de los objetos que es más fácil de convertir en un objeto transmisor de una maldición es un espejo. ¿Por qué el espejo? ¿Qué tiene el espejo? El un portal espejo es también. eso mismo. Un portal. Es un portal Natural, interno. ¿no? Cuéntelo usted, caballero. No. Usted. Ya lo cuento yo quiero contar algo que es una primicia para ustedes. Ah, de la porque muñeca Annabelle. hace poco Sí. tenemos una amiga en Connecticut que vive muy cerca de la casa de Lorraine Warren, la viuda de Ed Este Warren. matrimonio que se dedicaba Este a- matrimonio que se dedicaron a hacer exorcismos y a limpiar casas, etcétera. Hasta hace muy pocos meses, Annabelle había estado en la colección del Museo Warren, que es muy cerca de donde vive la señora Lorraine, y estaba vigilada, pero hubo un intento de robo. Y en ese intento de robo, uno de los ladrones resultó mortalmente herido, pues se cortó con un vidrio roto. En pocas palabras, la señora, con muy buen criterio, decidió que se cerrara el museo temporalmente. De hecho, está cerrado porque están habilitando otras instalaciones, y se llevó a Annabelle a su casa. Ella a lo su cuida. casa. Ella la Y está cuida. cuidando la muñeca. Sí. Está cuidando la muñeca. Es la pero, única persona que tiene la fuerza para pero para con la contrarrestar señora Lorraine viven dos personas de la iglesia. grandes, grandotes, guardaespaldas, armario, que la cuidan y la protegen en todo momento. Y dos sacerdotes, uno de la Iglesia Católica y otro de la Iglesia Anglicana, van cada semana religiosamente a bendecir la casa, la muñeca No y es- a la señora ¿Por qué no Lorraine. simplemente se podría tomar esa muñeca, no sé, y quemarla, destruirla? No, porque tiene un conjuro. Mira, ¿sabes qué? Qué rico que tocaste ese tema. Hace poco nosotros tuvimos un caso de una señorita que ella, digamos, nos decía, nos argumentaba que era magia negra. Y de repente dice, y todo comenzó cuando mi prima compró un duende que lo activó, no sé en dónde lo había comprado el duende. Y desde ahí lo que le llamaba la atención es que ves que se sacaban una foto, aparecía el duende. Aunque se cambiaran del lugar ¿Un en la duende que un juguete? Estos muñecos que se han hecho famosos... Los duendes mágicos. mágicos que están eso, vendiendo en esos duendes que Entonces, se venden... No, pero ella lo activó. Lo activó pero porque ¿cómo tuvo que cómo? hacer... Es que tenía Hay una instrucciones. ritualización para poder Sí, activar. tenía como un ritual y ella tuvo que quemar unas cosas, el papel que traía, lo quemó y decía, y tú me cumplirás el deseo que yo te estoy pidiendo. Se le cumplió a la hermana, o sea, a la prima, pero ella le dijo, no, sabes que esta cuestión es súper peligrosa, quememos esta cuestión. Resulta que ahora ella tiene todo el bicho, ha tenido... De hecho, la han tenido que sujetar entre personas y nosotros ya le dijimos, tenemos que hacer un exorcismo en toda regla, pero el problema es que topamos con... Ella se deshizo de algo de mala manera.
no es llegar y deshacerse de No una llegar y entidad. quemarla, claro, no, correcto. no, eso se hace bajo un protocolo bastante estricto. Por eso Perdón. es importante separar aguas. Perdona, Guabalín, es que estoy viendo ahí las imágenes de apoyo que están apareciendo. Esa es Anabel, ¿no? Sí, Esa es No Anabel, es auténtica. como la que hemos No, no es Esa la es de la real. película. Y si te fijas, Sí, bastante más completamente- inofensiva. Sí, Sí. y es completamente de género. Es una muñeca ¿Sabes de por trapo qué? total. Porque los materiales naturales son los que transmiten energía. Por ejemplo, si alguien te quisiera hacer un daño, sospecha cuando esto sea de metal, de hueso, de cuero, de madera, de seda, de materiales naturales, porque esos son los que se pueden cargar. Si te regalan algo de plástico, tranquilo, no te va a pasar nada, porque el plástico no transmite. Ajá. Bueno, hay un detalle sumamente importante. Esa muñeca es una muñeca Raggedy Doll que se hizo famosa en los años 20 en Estados Unidos. Y nosotros aquí en este programa, en Mentiras Verdaderas, tuvimos una réplica de la muñeca Anabel. Hicimos un par de programas donde logramos mostrar la muñeca, donde logramos hablar de ella. Sin embargo, yo me la llevé a mi casa. Mi hija no se quería despegar de la muñeca. Yo la traje y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Se perdió. Desapareció. No sabemos dónde está. Ni don Carlos Lobo ni nadie sabe ¿Y dónde qué pasa con esta muñeca Anabel? Claro, porque hemos estado hablando de ella, pero ¿por qué empezó a hacerse conocida? ¿Cuál ha sido su historial de dolor? La historia no es la misma que en la película. Es un caso parecido al del muñeco Chucky, famoso también en las películas. Un demonio, por la razón que fuera, se escondió dentro de esa muñeca. Entonces, a partir de ahí, de alguna forma hay algo cierto que se llama metempsicosis, y es una teoría según la cual las almas de los fallecidos, mientras no averiguan qué les ha pasado realmente, y en el intervalo en que se desprenden del cuerpo o que se dan cuenta de que ya no tienen esencia física, se refugian, buscan un refugio donde esconderse. De ahí las momias de los egipcios, de ahí los chemamulles de la gente mapuche, que son como tótems, son como al lado de cada tumba había un chemamulle, había un lugar, una representación del difunto donde poderse esconder mientras el cuerpo se desintegraba y mientras asumía su nueva condición para Para después elevarse y marcharse. Y en determinados casos, ya sea porque son criminales, violentos, asesinos, o porque son rituales de magia negra, o porque se invocan demonios, que sí se pueden invocar, aunque no es fácil, pero sí se puede conseguir. Tengo entendido que el caso de Anabel, la original, la auténtica, tiene un demonio dentro, y por lo tanto necesita exorcismos y necesita protección y necesita mucho respeto. No es llegar y destruirla nomás. Y también tienes que tomar en cuenta que hay otros objetos también que son muy famosos, muy conocidos. El otro es el auto donde falleció James Dean. Exacto. También tiene Ese auto, claro, ese auto tiene un historial. Eso inspiró a Stephen King para su película, para Christine. Entonces ese auto también tiene un historial de accidentes y un montón de cosas que... ¿Cómo se dieron cuenta que esta muñeca estaba poseída, Anabel? Mira, lo que ocurre es que según lo que reza, hay que tomar en cuenta que hay uno es la leyenda urbana que rodea el tema de Anabel y otro es la historia real. Correcto. Se supone que la primera víctima, entre comillas, de esta muñeca es Anabel Higgins, que es una niña que se dice que fue como la primer dueña de esta muñeca, pero la primer dueña que estuvo dentro, que estuvo como poseyendo este pedazo de trapo. Y en el fondo lo que buscaba era, lo que busca la mayoría de estas entidades, acercarse a la vida, acercarse a volver una vez más a estar en el mundo de los vivos, aferrarse a esta vida y no volver a sentir que está en otro lugar, donde no quiere estar. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Yo quisiera hacer un alcance aquí, si tú me lo permites. Y lo que yo quiero transmitirle a los espectadores, sobre todo, que las personas tienen que tener mucho criterio cuando invocan ángeles. La invocación de ángeles no es algo tan a lo loco como nosotros hemos visto muchísimos casos de invocaciones de ángeles para la familia que se llaman por teléfono, que todos están rezando y se va haciendo una cadena. Permítame un segundo, Aguamarí, porque justo días atrás estuvimos hablando de ángeles acá en el programa y quedó dando vuelta ahí en la mente. Entonces me gustaría que conociéramos cuáles son esas precauciones.
en estas recomendaciones para aquellos que están invocando ángeles, que parece que estuviera como muy en boga. Sí, lo que hay que tener a los amigos mucho cuidado, porque invocar ángeles no es algo tan simple. De hecho, es un estudio y el sistema enoquiano es bastante complejo. No es una cosa así como de enciendo la velita tanto, invoco. No, esa cosa es chiste. Perdónenme que los diga, amigos, pero eso es chiste. Porque realmente hay que pensar que los ángeles, tanto de arriba como de abajo, obedecen a protocolos distintos, pero sí utilizan la misma forma. Me explico. Tú como ser humano, yo te llamo, Eduardo, y voy a ocupar el celular. ¿Ya? Pero a un perro no le puedo pasar un celular y llamar a mi perro, yo lo llamo a través de silbidos. Entonces hay protocolos para llamar los ángeles. Pero el protocolo, un número va a ser hacia los ángeles reales de Dios o los ángeles buenos, y el otro va a ser hacia los de abajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que quienes tienen más pega en estos momentos, seamos sinceros, los de Dios. Y sin embargo, los que están continuamente, ¿en qué momento puedo saltar? Van a estar, obviamente, espíritus malignos, espíritus que van a estar ahí, ¿cómo decirlo, Joseph? Ayúdame tú. A la guaite. Esperando para... ¿Me entiendes? Están esperando su turno. Exacto. Y nos preocupa mucho. Mucho. Nos preocupa mucho porque hemos tenido que atender muchos Demasiados casos de casos. personas que están contagiadas por entidades porque han estado tomándose a la ligera el tema de los ángeles. Los ángeles son toda súper la delicados. angeología de la nueva era, de toda esta tendencia No es buena. metafísica, rara, extraña, de un ángel para cada día del año, etcétera, etcétera. La gente los invoca muy a la ligera y no puedes estar invocando. En primer lugar, invocar no es bueno, porque estás llamando, no es lo mismo. La gente confunde orar, imprecar, invocar, son conceptos distintos. Dice, ay, ¿por qué no puedo yo invocar a mi ángel de la guardia? No, tú puedes Sí, rezarle. puedes rezarle a tu ángel de la guardia, con tu hijo, con quien quieras, pero no invoques ángeles y mucho menos ángeles que no sabes quiénes son en realidad. Todos tenemos, Este es el gran peligro. todos tenemos un ángel de la guarda. Inclusive Hitler, sí. Todos. Todos, absolutamente Aunque todos. yo no crea en eso. Y yo también te diría que todos tenemos un demonio de la guarda. Que sería como eso que uno... Sería lo como que aparece en el sería hombro. el Bueno, el Pepito dibujo Grillo. Anda, no vayas, claro. Porque en el Exacto. fondo quien decide es la persona. O sea, lo que puede hacer el ángel es guiarte, es mostrarte o de alguna manera endulzarte la situación. Pero el que toma la decisión final es uno. Y en ese sentido yo quiero ser bien, las personas que de repente hacen rituales, a nosotros nos llega, que tú no te imaginas, Eduardo, el nivel de contagio y cómo le salan la vida a la persona. O sea, no es una cuestión que uno diga, ay, hace unos gritos locos. No, la persona tiene problema en el trabajo. Hay personas que nosotros hemos visto que de la nada le ha dado un bofetón a una compañera de trabajo y las otras personas dicen, oye, pero ¿qué te pasa? Tener actitudes agresivas, como bien decía Freddy, que esos son los, digamos, como las situaciones más rigurosas para una posesión demoníaca. Pero una posesión por un espíritu, de la nada yo te puedo empezar a insultar y no tengo el síndrome de Tourette. O sea, a lo que estoy tratando de decir es que las personas pueden caer en riesgos que después no solamente le va a generar una actitud distinta, también pueden generar enfermedades. Una cirrosis hepática perfectamente te la puede generar Puede tener un una espíritu. causa en una... Un derrame cerebral, un problema pulmonar, un problema cardíaco, porque es tu cuerpo físico, tu espíritu que está luchando contra un extraño que está ahí de ocupa. Entonces, ojo, llamado atención, cuidado con las invocaciones a los ángeles, bueno, y todas las invocaciones en general. Freddy, Alexis, está otro episodio dentro de los exorcismos que es el famoso, o conocido como el exorcismo de Emily Rose, que está basada, bueno, de una película, basada en la película, en la historia de Anneliese Michel. ¿Qué sucedió? Cuéntanos un poco de esa historia, que Mira, también es bastante Esta es una de las historias más escabrosas de los exorcismos a nivel mundial. ¿Ya? Ocurre que esta es una niña, una joven, poseída por una cantidad incontable de Legión. seres, de demonios. Finalmente, la verdad, lamentablemente no como en la película, la liberación de ella sucede solamente en el triste momento de su muerte. Porque ella finalmente fallece
y esto conlleva un juicio larguísimo en el cual la iglesia se vio condenada finalmente por la muerte de Anneliese Michel. La fotografía que estamos viendo son... Mira, estas son fotografías reales. Claro. Ocurre que hay, y esto es lo más escalofriante de todo, existen los audios en los cuales tú puedes escuchar a Anneliese Michel hablando con una voz que no es la propia y maldiciendo a las personas que le están tratando de hacer los exorcismos, y con una fuerza y una potencia que es prácticamente de otro mundo, Eduardo. Bueno, la imagen es muy evidente, el daño físico y ojo que hay la evolución de esta posesión es crítica en un periodo de tiempo muy corto. Eso es recién cuando estaba al comienzo, pero tú, la persona que ves en un principio cuando comienza esta posesión a cuando termina, parecen dos personas totalmente diferentes. Bueno, de hecho, Joseph... Y el caso es que fue el primer caso en el cual un miembro de la Iglesia Católica fue condenado, claro, porque no se respetaron los protocolos. Los exorcismos tendrían que haberse hecho en un ambiente controlado y respetando que si Anneliese se iba debilitando poco a poco, no seguir con el exorcismo hasta que ella no volviera a tener fuerzas, no estuviera bien alimentada, no le pusieran sus sueros, sus medicamentos, etcétera. No podían, estuvieron no sé cuánto tiempo continuamente exorcizándola, se fue debilitando. Habían semanas completas y no respetaron, y por eso fue condenado. ¿Qué demonios o entidades fueron las que... Es que ahí viene lo grave. ¿Cuántos demonios eran? Los 7 grandes demonios. 7 grandes demonios. Sí. ¿Cómo podemos señalar que son grandes demonios? ¿Cuál es la categoría? Y estamos hablando se les marcaba en el pecho, se marcaban. Bueno, la demonología sigue un poco la nomenclatura de los ejércitos, casi una nomenclatura militar o política. Una jerarquía. Entonces hay desde el soldado normal y corriente que lo mandan ahí hasta el gran jefe, el gran capitán. Entonces se supone que hay varios grandes demonios, cada uno de ellos con una misión y con un destino muy concreto. La Biblia habla de pocos demonios, pero sí cita mucho a Asmodeo, que era el que le mataba a todos los maridos a Sara. Era lujuria. Y es considerado como el demonio de la lujuria. Después, cuando Baal también. Cuando el cristianismo fue absorbiendo a los dioses paganos, a los que no pudo reconvertir en santos, los convirtió en demonios. A Baal lo convirtió en Belcebú o Baalcebú, el señor de las moscas. A la diosa Astarte la convirtió en Astoret, etcétera, etcétera. A Lilith. Entonces fueron haciendo categorías de demonios. Lilith es supuestamente la esposa de Caín, que con él engendró toda una serie de demonios y que los seguidores del vampirismo la han hecho también su reina, la reina de la oscuridad, la reina de la noche. Entonces, dentro de esta jerarquía, los demonios no tientan a ti o a ti o a ti. No se preocupan de nosotros, tienen cosas más importantes que hacer. Van a tentar a grandes jefes, a grandes dueños de corporaciones políticas, económicas, alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ya ves lo que están haciendo ahora, que están por primera vez en su historia, el Vaticano está en una reunión mundial escuchando casos de testimonios de pedofilia, que es la auténtica lacra de la Iglesia. ¿Por qué, Freddy, por qué en este caso 7 grandes demonios se empecinan en atacar a esta chica? ¿Cuál era el gran atractivo que podía tener ella? ¿Y qué pasó? ¿Qué detalles se conocen de esta posesión y de este exorcismo? Mira, principalmente hay personas que terminan convirtiéndose en el objeto de estos demonios, como si fuera casi una obsesión. Gente que es cercana a la iglesia, por ejemplo.
Increíblemente, los casos de posesiones más potentes ocurren en gente que está relacionada a la iglesia. ¿Es así o no, Joseph? Sí. Exacto. Son gente que está muy vinculada a la iglesia, gente que es muy religiosa. ¿Por qué? Porque al demonio le encanta ganarle el gallito a Dios. Es un trofeo. Es un trofeo. El alma de esa persona es más valiosa para él. Yo no pensaría que por estar más ligadas a la iglesia quizás estarían más protegidas, más no. Por eso el custodiadas. diablo es el Atacan gran más. mentiroso. El diablo se acerca y comienza Ataca más. a engañar a la persona y a pasarla a su bando. Ahora, tal cual como dicen ellos, el diablo no va a venir a poseer a Fray Alexis, a Aguamarín. El diablo se va a acercar a una persona que tiene real poder. No va a gastar su tiempo en una Y persona común y maneja corriente. masas. A alguien que maneja masas, Chuta. que mueve, No panaderos. sobre todo, mira, sobre todo al diablo le gusta jugar mucho con la gente que tiene el poder, el don de la palabra. A personas que son capaces de influir sobre una gran masa con solo decir algo. Exacto. Eso es sumamente importante. Y por eso es tan importante recalcar, insistir, repetir las veces que haga falta que exorcismos con demonios, gracias a Dios bendito, hay muy pocos. Posesiones auténticas de demonios en seres comunes Gracias y a normales Dios no hay. Eso es hay muy muy difícil. pocas, quizás una entre 1.000.000. Pero posesiones de malos espíritus, de desencarnados, de bajos astrales, de parásitos o vampiros energéticos que necesitan vitalidad, necesitan energía, hay muchísimas. Estamos conversando esta noche junto a nuestro hashtag que es ParanormalMB. Este exorcismo de Emily Rose, que posteriormente fue hecho película, donde la iglesia tuvo que finalmente responder ante la justicia, y veíamos las imágenes, se ve un deterioro físico muy evidente, imágenes reales, fotografías reales de esta chica. ¿Qué se conoce de este exorcismo? ¿Fue particularmente violento? Ya sabemos Mira, que había 7 grandes demonios en Lo ella. que ocurre es que este exorcismo, tal cual como dice Joseph, fue realizado con varias fallas, con varias faltas. Y muchas de ellas provocaron que la salud de Anneliese Michel fuera progresivamente deteriorándose hasta ocasionarle, y esto es algo que los exámenes médicos y la misma policía determinó, la muerte. Ella era una chica común y corriente, de una familia religiosa, de una familia muy normal, y que, claro, primero pareció un objetivo muy atractivo para estas entidades. Sin embargo, como se combatió con virulencia, se combatió de manera muy violenta de parte de la iglesia, ¿qué pasa? Comenzó esto a generar un atractivo para estos demonios, haciéndola que cada vez este combate entre el bien y el mal fuera apoyado por estos grandes 7 demonios, y finalmente terminaron lamentablemente ganando este gallito, porque no hubo caso, no hubo solución. Estos curas involucrados terminaron respondiéndole a la justicia, y el alma de Anneliese Michel perdía irremediablemente. Ahora, no es el único caso importante y relevante históricamente. Nosotros aquí en Chile tuvimos uno de los casos más importantes de posesión demoníaca, que terminó estableciendo conductas psiquiátricas. ¿Es el de Carmen Marín? Carmen Marín. Exacto. El caso de Carmen Marín fue una gran batalla entre la medicina y la iglesia. ¿Y en qué terminó? Terminó en que la psiquiatría estableció un patrón de revisión para todos estos casos, porque los tomaba en esa época la iglesia. En este caso, en el de Carmen Marín, fue el primero en que la medicina mete mano y logra identificar un patrón psiquiátrico. Y de ahí en adelante se establece para la medicina en nuestro país una manera de identificar si el caso es efectivamente una posesión demoníaca. Exacto. O una enfermedad psiquiátrica. Yo recuerdo que esta niña había nacido en Valparaíso y a temprana edad, a los 12 años, empezó a tener ciertas manifestaciones que eran Mira, sí, contradictorias para el conocimiento de la gente. lo peor del caso de Carmen Marín es que la posesión de Carmen Marín comienza dentro de una iglesia. Exacto. Comienza en el momento en que ella se acerca a una capilla y comienza durante la noche a ver sombras que la perseguían, Ajá. sombras que le iban susurrando cosas al oído, hasta que finalmente, frente al altar, ella logra ver entidades de negro que estaban frente a ella mientras ella estaba rezando. Y no fue capaz de combatirlas ni siquiera con el poder de la iglesia. Además es muy importante señalar que solamente reaccionaba
al exorcismo, por decirlo así, con el Evangelio de San Juan. Exactamente. Entonces aquí también hay que, porque el evangelista Juan es el único que es distinto de los demás. Y se cumple la aversión a los temas religiosos. Otro caso de exorcismo conocido es el de la película El Exorcista. ¿Ese fue un niño, eso? ¿Cómo? Fue un niño. Fue un niño, claro. Claro. Roland Doe. Claro, un niño, no una niña como en la película. Exacto. Una película que sin duda le paró los pelos a una generación, una película de esas que de verdad da miedo. Mira, pero lo peor de todo, inspirado en un hecho real. es que lamentablemente incluso la grabación de la película está rodeado de eventos Está llena de incidentes. terribles, incidentes inexplicables. Es una película maldita. Recuerda que el primo Es una de de las Max películas von Sydow, uno de los actores, muere mientras él está grabando la escena del exorcismo. También hay un accidente inexplicable de un tramoyista desde la ventana en que supuestamente caía el padre Carras en una de las escenas finales. Correcto. El tipo cae de la misma manera que termina falleciendo el personaje del libro, digamos. Incluso, posteriormente a esto, la actriz que termina haciendo el papel de Regan demora 15 años en poder recuperarse del trauma que le provocó esta película. Sí, Linda Blair tuvo un trauma no terrible tuvo nunca la oportunidad de seguir su carrera como actriz. Terminó involucrándose en unos proyectos horribles. Segunda categoría B, películas de bajo presupuesto. O sea, no terminó nadie bien. Nadie terminó esa película. Ahora, otra película que no hemos nombrado, que también tiene una, digámoslo así, como una, no sé decirlo, archivos de malas vibras o de una posesión casi demoníaca, es la película Poltergeist. También. Poltergeist, en algún momento, el director de la película dice, momento, para que esta escena salga más realista, ocupemos lápidas reales. Y ocuparon lápidas reales en una de las escenas. Y hay actores que murieron durante la filmación que tuvieron que ser reemplazados a la rápida antes de terminar la película. Una de las hijas del protagonista de la película ya no pudo participar en la segunda. Porque la asesinó. La niña también murió, Heather, no recuerdo el nombre, también murió. Estamos hablando de Roland Doe, el caso que inspiró la película El Exorcista, también un caso que está en los anales dentro de estas manifestaciones de espíritus, manifestaciones de entes, y que ha generado una suerte de historias paralelas. Se sabía que levitó, se flotaba, que movía objetos a su alrededor, fue sometido a varios exorcismos durante su tiempo. Entiendo que fueron cerca de 30. Sí, mira, ¿no? y esto sucede en los años 40, donde había no tanta documentación como el día de hoy para este tema de los exorcismos. De hecho, también otra cosa que coincide con la película es que este personaje, este niño, Roland Doe, termina siendo poseído por acceder a la tabla Ouija. Fue justamente, a la Ouija. Estaba tratando de conectarse como en la con la película. tía, ¿no? Que había fallecido, algo así. Exactamente, ¿no? Y en su pecho, en un momento determinado, llegaron a salir las letras Help Me, Ayúdame. que pedía ayúdame. Desde dentro, el niño, la personalidad auténtica del niño, estaba pidiendo ayuda porque estaba ya anulado casi por completo por el demonio que le estaba poseyendo. ¿Se puede establecer síntomas de una posesión? Porque hemos hablado que lenguas muertas, fuerza desmesurada, no sé qué. Aversión a los símbolos religiosos, que rompa las leyes de la física, haciendo levitación, por ejemplo. Pero eso ya es cuando está desatado. Ya Pero es demoníaco. ¿Habrá manifestaciones previas sobre las cuales a lo mejor tener o prestar atención? ¿Cómo se puede contagiar uno de una entidad? ¿Tú querrás decir? Pero una vez que ya estás contagiado, Los primeros que se dan cuenta son los familiares, las personas cercanas, que ha cambiado la actitud, que la persona, mira, yo te voy a hablar desde la experiencia. Nosotros, las personas que hemos recibido que tienen este problema, vienen después de un arsenal de exámenes y que los médicos no encuentran nada. Ese es como primera instancia. Por lo general, la medicina tradicional no encuentra respuesta a la razón. enfermedad. Segundo, las personas dicen, ¿sabes qué? Lo que me pasa es que si, en un caso muy puntual, esta persona siempre estaba esperando la micro y veía actos horribles. Por ejemplo, una vez de la nada se bajan dos personas de un Transantiago y se empiezan a agarrar a cuchillas.
En otro caso, él está, después de que hizo, ¿cómo se llama esto? El mechoneo, que piden plata para recuperar sus zapatos. Resulta que él estaba justo en medio cuando ocurrió un tiroteo con la PDI con un delincuente. Entonces, hay situaciones que tú ya no manejas ya la ciencia. Y eso yo quiero dar harto hincapié. Muchas veces la ciencia puede pecar de arrogante dentro de dentro de lo que dice, no, es que esto no es científico, no se puede comprobar, no existe. No, lo que pasa es que no tenemos los mecanismos de comprobación, que es distinto. Y por ejemplo, en estos casos, en que una persona dice, mira, es que sabes qué horrible, porque yo fui testigo, he sido testigo, que mi perrita me la mataron justo enfrente. Mi sobrina, no sé, justo le llegó un balazo, y cosas así como súper dramáticas, y tú dices, pero ¿cómo tan...? ¿Todo junto? Todo junto y en menos de un mes. Esa cuestión es increíble, o sea, le falta la pura nube arriba. ¿Te fijas? Entonces son demasiadas cosas. Permítame un segundo, Madame Aguamarín, Joseph Riera y también Freddy Alexis, porque tengo un buen consejo que darle a ustedes. Presta mucha atención en los próximos 30 segundos. Macho, que cantas en Viña sí o sí, que todo Chile te está esperando, pisa. Si compras flores o paletas en la playa, eres una merluza, ahora usar compra ganas. Repelente para la noche, en Roma hay una empanada, en el Valle de la Luna. Este verano, usa tu Red Compra en todo Chile y participa por 20 millones de pesos. ¿Red Compra? Pues vive con ella, tío. Ve que era un buen consejo y presta atención porque este verano, si compras flores o paletas en la playa, en el sur una merluza, por usar Red Compra ganas. Claro que sí, porque durante febrero, cada vez que uses tu Red Compra en todo Chile, ya estarás participando por 20 millones de pesos. Red Compra, vive con ella. Qué buena noticia lo de Red Compra y qué tremendo lo que estamos hablando esta noche Paranormal MB de los exorcismos. Estamos hablando del caso que inspiró la película, justamente El Exorcismo. Habíamos hablado también previamente del caso de Carmen Marín, un caso chileno que marcó un antes y un después. También estábamos hablando de Anabel y Madame Aguamarín nos estaba dando algunas indicaciones de esos primeros antecedentes que marcarían una actividad distinta. Ya hablábamos que no hay que exponerse en estos juegos, no hay que tentar a los demonios, ni siquiera a los ángeles. Hay algo importante que se ve solamente en el principio de la película El Exorcista y quizás en alguna escena con una sobreimpresión de la imagen. Pero es importante destacar que el padre Carras, el protagonista, el sacerdote, está haciendo excavaciones arqueológicas en algún lugar que se supone que es Irak, la cuna de la humanidad, en Babilonia, y desentierran la estatua del demonio Pazuzu, que en realidad en la historia real Pazuzu es una especie de medio bueno, medio malo, porque por un lado defendía a los niños de los ataques de su esposa Lilith, la Mastú, y por el otro lado castigaba también a las personas que según su criterio se comportaban mal. Entonces Pazuzu es el demonio de las tormentas, de las tempestades, pero con el tiempo fue adquiriendo una personalidad tan grande que al margen de la película ha quedado como la imagen demoníaca por excelencia, con esas alas tremendas que tiene, con esa cabeza de chacal, y se ha llegado a decir incluso que es el mismo Zozo, que viene de Pazuzu, el mismo Zozo, demonio que se aparece en muchas sesiones de la Ouija. Sí. Ah, perfecto, podría haber ahí una vinculación. Ahí estamos viendo imágenes justamente de estas figuras. Ese es el Baphomet. Demoníacas. Hay un fenómeno que también tiene que ver con los registros de experiencias anómalas o extrañas o paranormales que se llaman orbs. Los orbes, sí. Hay un video donde vamos a ver uno de ellos y luego lo comentamos acá en nuestro estudio.
Una cámara de vigilancia que registra este misterioso orb fantasmal. Ese era evidente, era esa especie de luz que iba flotando pero no aleatoriamente, sino que llevaba un recorrido. Mira, lo que ocurre es que para poder determinar si efectivamente estamos en presencia de un orbe que tenga algún origen sobrenatural, es que su comportamiento sea tenga un comportamiento inteligente, por decirlo de alguna manera. Claro. Que su movimiento obedezca a algún motivo. Porque hay grabaciones en las que tú puedes decir efectivamente, claro, aquí lo que yo estoy viendo son partículas de polvo. Una mota de polvo que se está moviendo. ¿Por qué? Porque el día de hoy las cámaras, el flash está muy cerca de la cámara. Claro. Entonces a cualquier aparición de polvo en suspensión, se toma casi como un orb, porque está demasiado cerca de la cámara. Eso se llama artefacto. Este tipo de manifestaciones, cuando tú estás frente a un orb real, tienen un comportamiento inteligente, no van junto con el movimiento del viento, sino que simplemente van y se dirigen a algunos lugares. Como en este caso. Como en este caso. No. Hay un caso sumamente especial que involucra a los señores que tengo acá al frente. Porque ocurre que en la conferencia que ellos dieron hace poquito, hay un orbe que es invisible al público, sin embargo, Joseph lo logra detectar. Y hay una persona que graba con el teléfono y el orbe se ve, ¿sí o no? Sí. Y no uno, varios más. Bueno, es que lo hicimos en el IPA de Valparaíso, ¿Ya? que Es tiene un centro cultural muy antiguo. un auditorio precioso. ¿De ancha? Sí. Sí. Correcto. ¿Y qué es un orbe? ¿De qué estamos hablando? Una manifestación de energía de procedencia y origen desconocido en la gran mayoría de ocasiones, pero que a nosotros se nos han presentado en muchas ocasiones cuando Los exorcismos. filmamos o cuando grabamos un exorcismo. Hay varios casos de exorcismos grabados por nosotros en los cuales las manifestaciones de orbes son terriblemente notorias. Hay muchísimos. Si se pudiera mostrar uno de los casos de Francisco, por ejemplo, ahí hay un desfile terrible de orbes durante toda la... O la niña que durante grita... toda la grabación. Que grita fuerte. Esa también es muy fuerte, la que tiene la camiseta de Ramones. Hay gente que dice que son incluso protofantasmas. Sí. Y de hecho, ¿sabes qué es tan entretenido fantasmas eso? en formación. Si tú, por ejemplo, captas una fotografía, también hay que eliminar aquí las motas de polvo. Por ejemplo, si estamos en una ramada, en una fonda, obviamente te vaya a sacar pero si estás, por ejemplo, en un auditorio en que no se mueve un músculo porque están todos pendientes de la película, obviamente no van a ver orbes. O sea, no debieran haber motas de polvo, perdón. Pero sí van a aparecer orbes de la nada. Y eso, ahí es cuando podemos hablar que realmente son espectros o son pequeñas presencias de energía condensada. Y ahí puedes ver que, por ejemplo, en este caso, yo me atrevería a decir que es más un fantasma que un orbe. Podría ser, sí. Y de hecho, cuando tú los acercas en la fotografía, le haces zoom, se ven como mandalas. Sí. Perfecto. Mira, están conformados por muchas más orbes. Tenemos un video de un exorcismo a Marcela, donde se ven justamente esto, y es un registro... Con Marcela también se ve. Sí, es un registro de los que nos entregó Madame Aguamarín y Joseph Riera. Cuénteme un poco de este caso, ¿dónde ocurrió? En este caso era una niña rockera que había estado desintoxicándose de su adicción a la cocaína y que todo iba muy bien con ella hasta que su pareja nos llamó porque tenía unos comportamientos extraños. No era normal su agresividad, no era normal su fuerza. Y ya en su casa ya habían estado experimentando algunas sensaciones extrañas también. Sombras. Y
vinieron al consultorio y esto creo que fue el segundo de los exorcismos que le hicimos. Esto hace 4 años atrás, porque después de rezar y rezar y rezar, de pronto empezó a gritar y a expresarse en un idioma que no sabíamos exactamente si era un idioma desconocido, porque no es arameo, no es latín, no es ninguno de los que yo conozco, o bien si hablaba al revés. Ahora, gracias a Dios, ha tenido un niño hace poco, hace 2 años ya que tuvo un hijo, está feliz, vive en el sur. Llegamos a este video por el caso de los orbs. Sí, ahí hay harto orbe. Que veíamos en este video que algunos de ellos salen de su boca. Y otros se pasean así. ¿Ustedes se dieron cuenta en ese momento? No. No, nunca cuando los ven vemos, el video, nunca los ven. Lo que pasa es que aquí ocurre un fenómeno muy similar al de las psicofonías, por ejemplo, de la psicografía. Estos fenómenos no son visibles al ojo humano, sin embargo las cámaras que tienen mayor capacidad en el infrarrojo y en el ultravioleta sí lo logran captar. Uno evidentemente una vez que ya se grabó lo puede ver, pero así a ojo desnudo tú nunca vas a poder ver un orbe. Nunca. Y entretenido, Eduardo, porque cuando yo digo entretenido, pero es fascinante porque cuando nosotros estamos en un exorcismo, yo estoy viendo la cámara y la cámara se ven cosas que salen, vuelan y tú miras fijo y no hay nada. Sí. Y lo otro es que yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando yo les toco el cuenco, voy viendo a la persona cómo reacciona a los sonidos del cuenco porque son sonidos muy puros. Las campanas tibetanas también, o el tambor, el kultrun yo uso. Y una vez que la persona reacciona y le molesta y le fastidia, yo me acerco a la persona y la miro fijo a los ojos y las pupilas de la persona hacen un juego, se achican, se agrandan, se producen efectos que son imposibles de realizar sin que tú estés interviniendo con una luz. Claro. Y tú lo ves, y yo le digo, pero graba la vista, porque muchas personas, cuando no lo hemos grabado, dicen, no, yo no me comporté así, porque tienen un vacío. Por ejemplo, la niña que se cayó al suelo, la de la monja, ella no recordó nada, y lo único que vio y nos dijo que se sentía que estaba en un jardín súper lindo de un monasterio, y por eso empezamos a más o menos entender por dónde anda. Y yo sé, de hecho, después le hace con ¿cómo se llama esto? La aspersión con agua bendita, y ella decía que sentía que estaba lloviendo, nada más. Un concepto que a mí me llamó la atención, de salir a cazar fantasmas. Sí. Madame Aguamarín le decía a Freddy, y me arrastró a mí, me involucró a mí, ¿por qué no vamos a cazar fantasmas? Hemos ido en algunas ocasiones. ¿Cómo se cazan fantasmas? A ver, mira, ¿Cómo es ese proceso? En realidad, el proceso antiguamente se hacía con la conexión esta especial, esta conexión fantástica que tienen la gente que es capaz de canalizar, o los mediums. Que en realidad es un mundo totalmente desconocido para mí, porque yo tengo menos poder que un paquete de cabritas, pero finalmente uno con el día de hoy, con los avances de la tecnología a través de máquinas que son capaces de detectar diferencias entre micro Teslas y cosas magnéticas que finalmente se ha descubierto que están vinculadas con estas manifestaciones, tú puedes llegar a, entre comillas, cazar un fantasma. Pero no es que se case como tal. Claro, o sea, no es como los cazafantasmas que tú vas con el aparato. Claro. No, simplemente tú logras detectar estos cambios de energía, estos cambios magnéticos, eléctricos, y que te pueden indicar que estás frente a una presencia de un origen, digamos... Claro. Ahora, no solamente tienes que basarte en las máquinas, tienes que estar con alguien, como por ejemplo Aguamarín, que tiene esta capacidad de verlos, de detectarlos, de poder caminar en este otro mundo. Claro. Esa sensibilidad que es tan especial. Efectivamente hay lugares, y Santiago está lleno de ellos, hay lugares en donde podemos ir, llegar, entrar y comenzar esta búsqueda tras un testimonio, tras una huella o tras la evidencia de la presencia de una de estas entidades. Se puede hacer. Para mí, yo entiendo que es muy atractivo, y de hecho hemos ido contigo varias veces, Freddy, pero es muy atractivo investigar en el Hospital de San José, pero etcétera, seriamente. etcétera. Pero para mí es más importante que cuando hay un fenómeno de este tipo en la casa de una familia que está padeciendo un poltergeist, que está sufriendo, que no pueden dormir, que tienen pesadillas, etcétera, etcétera, para mí es importante resolver estas situaciones, ir
a estas casas a bendecirlas, exorcizarlas, saber antes qué es lo que está pasando, que nos cuenten la historia, detectar si es realmente lo que hay allí es por una magia, por una maldición, por un contagio del tipo o una que sea. persona que haya Esto fallecido. sí realmente es meritorio. Lo otro lo considero como una aventura, pero... ¿No es peligroso? Ya que hemos hablado, por ejemplo, de esto de andar invocando ángeles, de andar... Sí, ¿no es uno se lleva a peligroso veces... ir a, entre comillas, sacudirle la jaula al fantasma? Sí, por supuesto. De hecho, 3 días a veces yo quedo, después de 3 días yo quedo mal. Lo que pasa es que, claro, como tú tienes la capacidad de esa comunicación, que para mí es totalmente Por eso la desconocida, suelo se puede utilizar hacer. solamente para hacer exorcismo. Lo que sí tiene razón, yo sé que en lo mantiene a realidad raya. esto, a ver, cuando tú vas a un lugar que está supuestamente embrujado, no es el supermercado de los fenómenos paranormales, no porque tú vayas 2, 3, 5, 10 veces va a pasar algo. Los fenómenos paranormales, tal cual como los fenómenos ovnis, son azarosos. Ocurren en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias que uno no maneja. Y son reales, ocurren 24/7, pueden estar pasando en la mañana como en la tarde. Uno va a investigar de noche porque hay menos sonido, hay menos luz, te puedes confundir menos. No porque de noche pasen más fenómenos, durante el día también ocurren. Lo que pasa es que durante la noche hay menor posibilidad de confundirse. Pero vuelvo a recalcar, no es el supermercado de lo paranormal cuando uno va a un lugar o una casa que se dice embrujada. No porque tú vayas van a pasar cosas. Claro. Suceden cuando tienen que suceder. ¿Qué se les puede recomendar a la gente que quizás en este momento siente que en su casa hay un trabajo hecho o hay una presencia extraña o están ocurriendo fenómenos desconocidos, cosas que se pierden? Eso yo lo he escuchado mucho, cosas que se pierden, que dicen los duendes. Los duendes nos mueren. Los duendes son lo de las... Joseph, ¿tú? Bueno, realmente primero hablar con la persona, con la familia, que nos cuenten los antecedentes del problema, interiorizarnos con el problema. Después tratar de que la familia averigüe por su cuenta la historia de esa casa, si es nueva, si es vieja, si hubo alguna tragedia, si falleció alguien dentro, etcétera, etcétera. Si no vive cerca de un cementerio. Muchas veces pasa esto o cerca de Maipú, por ejemplo, donde ha habido muchas batallas, es muy frecuente que haya casas contaminadas con presencias. Entonces, en estos casos, primero se trata de calmar a la familia, saber si tienen convicciones o fe cristiana, pero sobre todo darles paz y darles tranquilidad. Rezar con ellos, bendecir la casa, exorcizar la casa, las personas, las mascotas y dejarla sellada y protegida con un sello de protección. Y a partir de ahí la persona tiene que hacer la mantención, no porque... humilde hijo de Dios que soy, vaya yo y haga una bendición. Ya quedó lista. No. Ellos no pueden seguir haciendo juergas y orgías y fiestas como si no, dicen, no, ya estamos libres y aquí ya no pasa nada, ya podemos seguir vendiendo droga, solo seguir abriendo la puerta. Claro. Exactamente. Exacto, es volver a abrir la puerta. Exactamente, de eso se trata también y de que ellos tomen conciencia de que hay una parte muy importante que es la propia fe y la propia espiritualidad que les sirven de protección y que les sirven también de escudo, porque si ellos no ponen de su parte, por mucho que con toda la buena voluntad del mundo uno vaya a ayudar, dentro de una semana volverá a estar igual. Y no se trata de eso. Es un mundo fascinante Freddy. Sí. Bueno, la verdad, el mundo que está más allá de nuestra comprensión siempre nos espera con sorpresas, siempre hay cosas nuevas que investigar, hay cosas que descubrir y está ahí, está al lado de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que comenzar a tratar de entenderlo y también de vivirlo. Mencionábamos, se nos va el tiempo ya, pero mencionábamos así a la pasada el tema de los duendes, que también es un tema fascinante al cual se le podría dedicar un episodio. Yo vi uno. Mira, en Ibiza. Los duendes. Sí, con Jose íbamos a cuidar la casa de un amigo, perdón. Sí, dale, no. Y es Escubels, es ahí, Escubels. Sí. Está lleno de bosque, es maravilloso. Entonces el amigo nos decía, no, porque él iba para el verano nomás, y la verdad que sus mansiones las tienen guardaditas. Ya, entonces yo barría un poco la hoja, más que nada como para que se vea que había alguien. Entonces le cuidábamos la casa. Sí, es amigo de Joseph.
Y resulta que un día yo estoy y le digo, ya, yo barro afuera. Y empiezo a barrer y siento una mirada fuerte. Y dije, ya, yo sé, me ofrecen un café, un té. Y miro y veo una cosa chiquitito así, un color verde musgo, su carita alargada. Y se quedó mirando fijo y yo dije, estoy viendo bien, porque entre las hojas ver algo así como figura humana, yo dije, pareidolia, ¿verdad? Sí, claro. Y se quedó así, y cuando yo me voy a acercar, ¡boom! Pero corrió. Bueno, de todas maneras, el duende es el gran secreto del mundo paranormal. Ojo, porque él es la puerta. Los duendes son la puerta para el mundo paranormal. Ok, lamentablemente el tiempo nos ha pillado en medio de una conversación fascinante. Yo creo que lo vamos a tener que volver a repetir. Muchas gracias, Joseph, Madame Gracias a ti. Nuestro amigo Fede Alexis. Y a todos. Gracias a la red también. Sí. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Y será hasta el lunes, si los duendes lo permiten. Exactamente. Gracias.